Hermanos y amigos, los saludamos con gusto, deseando que Dios los bendiga. Vamos a considerar un tema que tiene por nombre Si oyéramos su voz. Está basado en la epístola a los Hebreos, capítulo 3, versículo 7, que dice: Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Podemos hacernos una pregunta: ¿somos buenos oyentes? Creo que la mayoría podríamos decir que sí, que es claro que sabemos oír. Pero ¿cuántas veces hemos entendido mal un mensaje o mal interpretado algunas palabras? O quizá ni siquiera recordamos lo que alguien nos dijo porque no le pusimos atención. Quizás somos de aquellos que cuando los demás nos dicen algo, ya estamos pensando en nuestra respuesta, aún sin oírlo, y más bien queremos que ellos nos oigan a nosotros. Quizás más bien son ellos, los que están a nuestro alrededor, los que viven o trabajan con nosotros, quienes deberían responder a la pregunta de si somos buenos oyentes. Pero ¿por qué no somos tan buenos oyentes? Me gustaría recordar una novela cristiana llamada El Oyente, que escribió una autora de nombre Terry Blackstock. Y ella habla en su novela de un caso ficticio de un hombre que comienza a oír lo que hay en los pensamientos de la gente. Y una de las reflexiones que deja este libro es que hay demasiados pensamientos dentro de nosotros. Hay demasiadas voces internas que buscamos atender. Y quizá podríamos decir que el buen oyente es aquel que sabe acallar aquellas voces internas para poder escuchar atentamente a quien le está hablando. Dicho de otra manera, es verdad que tenemos la facultad de oír, pero a veces por darle más importancia a las voces y pensamientos internos, dejamos de oír con atención a quienes nos hablan. El buen oidor, entonces, es alguien que sabe acallar por un momento sus propios pensamientos a fin de procurar entender a aquel que le está hablando. ¿Qué pensamos sobre esto? ¿Será difícil realmente oír? ¿Es difícil acallar las otras voces y procurar entender al que habla? Quizás esto también le sucedía a la iglesia del primer siglo. Cuando las personas oían el Evangelio, ellos traían en sus propias mentes las enseñanzas de sus líderes religiosos, que en aquellos tiempos eran los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, que predominaban en aquellos tiempos. El Señor Jesús habló de cuánta influencia tenían estos líderes religiosos en las personas. En Mateo 23, por ejemplo, el Señor dijo que ellos ataban cargas pesadas y difíciles de llevar. Y dijo, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Cuando el Señor dijo la expresión, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, esa palabra atar habla de cómo sus palabras quedaban muy arraigadas en las personas. Y esas voces podían impedir que las personas realmente entendieran el evangelio de la gracia que los iba a liberar, que les iba a dar la bendición del nuevo nacimiento. ¿Cuán difícil es para una persona creer al evangelio y recibir todo lo que el evangelio tiene para ella? ¿Por qué? Porque está aferrada a la enseñanza que ha recibido o a las palabras de alguien que le han marcado. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿O qué debemos hacer cuando el evangelio viene a nosotros? Quizás hay voces que siguen resonando muy fuerte en nuestros pensamientos, de modo que no hemos podido oír a aquel que nos anuncia el evangelio, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia del primer siglo, a la que estaba originalmente dirigida la epístola a los Hebreos, estaba en un proceso de cambio. Ellos estaban saliendo de la enseñanza de aquellas palabras, de aquellas voces de los escribas y fariseos, y estaban viniendo a la enseñanza de los apóstoles.
Por esto, lo que escribe el autor de esta epístola a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 7, es esto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Notemos lo que dice este texto, como dice el Espíritu Santo. Hay una voz, hermanos, que no es de este mundo. Dentro de todas las voces que podemos oír, dentro de todo lo que nos gritan las circunstancias de la vida o los maestros que hemos tenido, la voz quizá de nuestros familiares, voces que nos han marcado, dentro de todo eso hay una voz que es distinta, hay una voz que es muy superior, que es la voz del Espíritu Santo. Por esto el autor escribe, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A lo mejor nosotros podemos decir, ¿cómo puedo oír la voz del Espíritu Santo? Veamos que el mismo autor de la Epístola a los Hebreos nos da la respuesta. La voz del Espíritu Santo es la que está en las Escrituras. Por esto dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Y qué está haciendo el autor a los Hebreos? Está citando las Escrituras como la voz del Espíritu Santo. Y está citando el Salmo 95. Pues este salmo dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por esto, lo que dice el Espíritu Santo está en las Escrituras. 3 veces en esta epístola, el autor recuerda estas palabras del Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz. Este mensaje es tan importante que una de las principales oraciones de los judíos, llamado el Shema, cita Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel. Oír al Espíritu Santo, oír la palabra de Dios es tan importante que aquí estaba la base de la bendición de Dios prometida a Israel. Deuteronomio 6:3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oír lo que Dios ha hablado y que está en las Escrituras es de suma importancia. También el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y después el libro de los Proverbios dice que los pecadores traerán muchas palabras a nuestros oídos, pero dice, no consientas, es decir, no los oigas. No oigas esas voces contrarias que guían al pecado. Tenemos que aprender a acallar las otras voces que atrapan nuestra atención para que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo que está en las Escrituras. Por esto el autor a los Hebreos predica a la iglesia y dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El sí condicional, cuando dice si oyereis hoy su voz, nos hace pensar que no todos oyen. Esto es por medio del Evangelio. Lo que está diciendo es si la palabra de Dios viene a ti, si alguien te anuncia a Cristo o si lees la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Este texto nos dice, no endurezcáis vuestros corazones. Endurecer nuestro corazón en este sentido se refiere a aferrarnos a las otras voces distintas a la palabra de Dios. Endurecer nuestro corazón se refiere, por usar una ilustración, a bajar el volumen a la enseñanza escritural y preferir subir el volumen y poner nuestra atención en la enseñanza humana, en lo que los hombres dicen.
aunque sean quizá religiosos o tengan un lugar de honra para nosotros esas personas, pero si son palabras de hombres, no podemos aferrarnos a ellas si ellas se desvían de la palabra de Dios. Para la iglesia del primer siglo y para nosotros, endurecer nuestro corazón significa que viniendo el mensaje de salvación y de perdón de pecados por medio de la fe en Cristo, decidamos aferrarnos a rituales religiosos y a confiar en nuestras propias obras. Endurecer el corazón significa que viniendo a nosotros el mensaje de la reconciliación con Dios solamente por los méritos de Cristo en la cruz, elijamos mejor la tristeza, la decepción, el resentimiento por los pecados de otros y demos lugar más bien a la amargura. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por esto, hermanos, quizás es tiempo de que aprendamos a ser mejores oidores de la voz de Dios que está en las Escrituras. Quizás es tiempo que aprendamos a callar aquellas otras voces que resuenan fuerte dentro de nuestros pensamientos. Esto significa que debemos darle a cada palabra, a cada situación de la vida, a cada preocupación, debemos darle su lugar y su tiempo correcto. Debemos aprender a valorarlos justamente. Siempre, hermanos, será mejor que nosotros oigamos al Espíritu Santo. Y esto haremos siempre que nosotros leamos, escudriñemos y escuchemos la exposición de las Escrituras. Si hay una voz que debe tomar autoridad sobre nosotros, es la voz del Espíritu Santo que está en la Biblia, puesto que la revelación escritural está completa y es suficiente. Si nos hacemos mejores oyentes para con Dios, viviremos en el reposo de Dios. Esto es lo que dice la epístola a los Hebreos. Ese reposo espiritual que Dios ha preparado para nosotros, no solo en esta vida, sino en la eternidad. Pero también nos haremos mejores oyentes para los que nos rodean y podremos así servir mejor a Cristo, porque vamos a poder entender la necesidad que hay en las personas que están a nuestro alrededor. Que Dios nos lo conceda. Oremos para que Dios nos lo conceda, para que seamos mejores oyentes de su voz, de la voz de Dios. Que al ser ovejas de su prado, tengamos esta bendición, la de oír su voz, y que así oyéndole, le sigamos hasta el final. Vamos a orar. Que Dios los bendiga y los siga guardando.